Toronto en el mes de junio y nosotros les daremos toda la información al respecto y al final de la conferencia yo les platicaré al respecto de lo que es ACT. Le quiero dar la bienvenida a Mari Carmen Castro. Mari Carmen Castro inaugura esta segunda ronda de conferencias en español. Ella es pedagoga, ella es maestra en educación, es master coach, es mentor, ha escrito 7 libros y ha trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con toda la parte de acompañar a la gente que tiene algún tipo de pérdida en su vida. Es una extraordinaria profesional y un ser humano precioso y excepcional. Estamos felices de que haya aceptado ser la persona que abre estas conferencias. Entonces, sin más preámbulo, le damos la entrada a Mari. Como les escribí en el chat, todos los micrófonos van a permanecer en mute. Si tienen algún comentario, por favor lo escriben aquí y nosotros les estaremos dando respuesta a sus preguntas o haciendo los comentarios que ustedes quieran hacer para Mari. Bienvenida, Mari, y muchas gracias de estar aquí. Muchas gracias a ti, Adri. Buenos días a todos. Para mí es un placer compartir y, como tú dices, inaugurar esta nueva ronda de conferencias para el grupo, para la comunidad de ACTO. Y bueno, vamos a empezar con un tema que puede sonar, pues, cómo surcir un corazón roto, un poco complicado, pero cómo lo surzo o cómo coso un corazón que está descosido, ¿no? El ser humano, los seres humanos vamos teniendo una serie de pérdidas impresionantes y no nos podemos librar. Nunca nos vamos a poder librar de esta serie de pérdidas. Siempre van a estar para permanecer presentes. Desde el momento en que nosotros nacemos, estamos perdiendo. Obviamente estamos ganando. Yo quiero hacer esta aclaración. Yo voy a hablar de pérdidas y de cómo sanar este corazón roto. Sin embargo, no podemos perder de vista las grandes ganancias que esto conlleva. Yo voy a hacer hincapié en pérdidas, pero sí quiero aclarar que las ganancias son muchas. Y en esta vida es imposible vivir sin experimentar dolor o sufrimiento en cualquier momento. Podemos perder todo, absolutamente todo en la vida lo podemos perder. No hay nada que no podamos perder. Podemos perder la dignidad, podemos perder la esperanza, podemos perder el respeto, podemos perder todo. Me llamó la atención en una conferencia que estaba dando en Colombia, cuando les comenté esta parte de que todo, absolutamente todo lo podemos perder, hubo una persona que me dijo, lo que no puedo perder es peso. Me encantó, ¿no? Si puede, lo que pasa es que no se lo propuso, pero bueno, absolutamente todo en esta vida lo podemos perder y al ser humano siempre le va a doler lo que ama. Lo que no ama no le va a doler, ¿no? Le podrá solidarizar con otro ser humano, pero no necesariamente le va a doler. La vida y el dolor van de la mano, forman parte de lo que son las famosas dicotomías de día-noche, vida-muerte, amor-dolor, blanco-negro, etcétera. Forma parte de la vida. Y también quiero puntualizar que yo voy a usar la palabra sufrimiento como lo maneja Víctor Frank, no como lo manejan otros autores, como podría ser Anthony de Mello o otros autores, que dicen que el sufrimiento es opcional. No, yo lo voy a manejar como lo usa Víctor Frank, como ese dolor consentido, como esa parte desde el espíritu. La manera en que yo lo estoy manejando es el dolor es físico, la emocionalidad es a nivel psicoafectiva y el sufrimiento es a nivel espiritual. Entonces, haciendo esta aclaración, porque muchos de ustedes pues seguramente han escuchado esta parte de que el sufrimiento es opcional. Y es ese sufrimiento de gritar y autocompadecerte, y en esa parte totalmente tienen toda la razón. Pero la manera en que yo lo voy a emplear es en cuanto a darle un sentido a que esa pérdida y ese sufrimiento que tú establezcas tenga un sentido. Ahora, ¿por qué tocar este tema de pérdidas, de dolor, de sufrimiento para coaches? Bueno, yo creo que todos los quiebres que nos presentan los seres humanos o los pacientes o los clientes están relacionados con pérdidas. Todos los quiebres. ¿Por qué? Porque es algo que nos sale de la cotidianidad.
Y si nosotros no conocemos que eso implica una pérdida y que detrás de toda pérdida hay un sentimiento de tristeza, va a ser muy difícil que podamos empatizar con él. Durante mucho tiempo en el coaching se manejó que nosotros no trabajábamos las emociones. Definitivamente no las trabajamos como las trabaja un terapeuta, ¿no? Que lo que trata, pues sí, es como sanar esa emocionalidad no agradable. Sin embargo, sí la trabajamos sí la tocamos porque no la podemos negar, forma parte del ser humano, forma parte de nuestra vida y no podemos decir que la emocionalidad no existe. Es más, yo podría decir que la emocionalidad es el lenguaje del alma. Si nosotros en un momento dado queremos verdaderamente conocer a nuestro cliente, tenemos que preguntar por la emocionalidad. ¿Qué es lo que le está pasando? Y tomar en consideración 3 aspectos muy importantes. Cuando una persona está en duelo, tiene una pérdida, el sentimiento que va a predominar es la tristeza. Si una persona tiene miedo, lo que hay detrás del miedo es una amenaza. Y en coaching tendremos que revisar qué es lo que le está amenazando. Y si en un momento dado la persona está enojada, es porque alguien le faltó al respeto, es porque alguien sobrepasó sus límites y tenemos que empezar a indagar por ahí. Entonces, si una persona está triste, seguramente es porque perdió algo. Pero también no solo es triste, una persona también puede haber perdido algo y puede estar muy enojada porque siente que la vida no le respetó o siente que ese ser supremo, si es que cree en él, tampoco le respetó y no le tomó en consideración. Cuando nosotros vemos esta palabra, seguramente si ustedes la están leyendo en su pantalla, la palabra pérdida, algo te está produciendo a nivel emocional. Y podría ser dolor, vacío, tristeza, frustración y N cantidad de emociones, porque los procesos de duelo sí son eminentemente emocionales. A nivel intelectual, a nivel racional, los seres humanos sabemos que vamos a tener pérdidas. Todos lo sabemos. Porque si no lo saben, si no lo sabemos, les tengo una mala noticia. Todos los seres humanos vamos a tener pérdidas. Y la pérdida es tan importante y tan difícil porque generalmente ante las pérdidas nosotros no decidimos, deciden otros. La vida, las circunstancias, Dios, llámale como le quieras llamar. Y hay una anécdota de un cuento de Jorge Bucay, que no sé si pertenece a él, pero lo tiene él en uno de sus libros, donde en un pueblo muy grande bajan todos con sus mercancías en la India y baja un hombre con su mula y está la cantidad de gente. Perdón, me pusieron el mute. Y empieza a gritar, he perdido mi mula, he perdido mi mula. La gente voltea, le mira y dice, ¿qué le pasará a este hombre que tiene tal desesperación? Pasa el día, pasan las horas y la mula no aparece. Y este hombre ya al final del día, con mayor desesperación, vuelve a gritar, he perdido mi mula y daré de recompensa a quien me regrese mi mula. Mi mula. Una persona voltea y le dice, ¿cómo es posible que tengas tal desesperación por haber perdido tu mula que si la encuentras la das de recompensa? Y esta persona le responde, porque prefiero regalarla a saberla perdida. Por eso la pérdida es tan fuerte para el ser humano. Porque una cosa es que yo decida dártela y otra cosa es que la vida me lo arrebate. Como podría ser la muerte, como podría ser la enfermedad, como podría ser un divorcio en el cual, por ejemplo, yo no tomé la decisión. Porque cuando nosotros hablamos de pérdidas, no estoy hablando solo de muerte, estoy hablando de un divorcio, estoy hablando de una jubilación donde la vida pasa, donde el tiempo pasa y yo empiezo a perder N cantidad de cosas. Hablo de emigración, ¿no? En la actualidad, todos los que nos dedicamos también al coaching ejecutivo, dentro de las empresas hay mucha emigración, muchos expatriados que van a las empresas y que están viviendo procesos de duelo. De hecho, tengo una experiencia con una de las personas que yo certifiqué en coaching tanatológico y vida, que se dedicó a esta empresa transnacional Movistar, donde hay muchos expatriados, ellos y sus familias.
Y ella empezó a trabajar los procesos de duelo y de pérdida con las familias y con los empresarios que estaban emigrando, porque los duelos son tremendos. Y de repente la gente no sabe qué le pasa y llega a considerar un duelo una enfermedad. Y un duelo no es una enfermedad. Sin embargo, sí puede desencadenar enfermedades. Por eso es tan importante también que los coaches estemos preparados y sepamos qué es lo que ocurre ante un proceso de duelo y cómo poder, por lo menos, acompañar a las personas. Por eso las pérdidas son tan importantes y nos llegan de cualquier lado. Yo, por ejemplo, en el ámbito organizacional, la pérdida la trabajo también cuando hay una fusión, ¿no?, de empresas, de dos empresas, cuando hay despido de personal, cuando en un momento dado hay cambios importantes. De hecho, se considera que el porcentaje de resistencia al cambio está relacionado con el factor humano y está precisamente relacionado con las pérdidas que las personas van teniendo y que los grandes ejecutivos no toman en consideración. Y bueno, ¿qué es una pérdida? Es todo aquello valioso que teníamos y que ahora ya no tenemos. Estaba casada, ya no lo estoy, trabajaba, ya no trabajo, tenía una empresa, ya no la tengo, vivía en un país, ya no vivo, estaba saludable, estoy enfermo, tenía mis padres, ya no los tengo porque fallecieron, un hijo, N cantidad de situaciones a las cuales estamos expuestos los seres humanos. Es todo aquello que queríamos lograr y no pudimos obtener. A veces también se nos olvida que las expectativas es lo que está detrás de toda pérdida. Lo que estamos perdiendo son nuestras expectativas. Si tú pierdes a tus padres, es la expectativa de que te va a durar toda la vida. Si tú pierdes tu trabajo, tu casa, lo que tú estés perdiendo es porque considerabas que iba a durar toda la vida. La expectativa siempre va a estar detrás de toda pérdida y tenemos que ser conscientes de ello. Es todo aquello que deseamos y que no sucede. Por eso cuando queremos algo y creemos que lo vamos a lograr y no lo logramos, nos sentimos con esa sensación de tristeza, de frustración. Lo que hay detrás es una pérdida. Y bueno, quiero mencionarles que el ser humano, la naturaleza humana es tan sabia, que las heridas físicas sanan de igual manera que las heridas emocionales. ¿Qué es esto? Si yo tengo una herida pequeña en mi cuerpo, va a sanar en 8 días, en 3 días, en 4. Pero si yo tengo una cirugía a corazón abierto o un trasplante de hígado, de riñón, de corazón, el médico no me levanta al día siguiente y me dice, venga, continúa. Al contrario, sino que es todo un proceso donde la persona Buenos días. va a tener que ir poco a poco recuperándose, va a tener que ir poco a poco. Les pido de favor si ponen en mute su micrófono. Va a tener que irse recuperando poco a poco. El médico no le va a decir al día siguiente, levántate. Lo mismo pasa con las pérdidas. Si tú perdiste algo que desde tu observador no es tan valioso, pues posiblemente tu duelo dure 1 mes, 1 semana, 6 meses, 8. Pero si tú perdiste algo valioso, seguramente tu duelo puede durar de 2 años a 2 años y medio. El proceso de recuperación, de cicatrización de la herida, ¿sí? Lo que implica un duelo es un estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona o cosa amada y se asocia a síntomas físicos y a síntomas emocionales. O sea, nosotros sí vamos a tener una sintomatología física a pesar de que no se considere como una enfermedad. Pero sí, somos una unidad biopsicosocial y espiritual y lo que pasa en un área va a repercutir necesariamente en otra área. Entonces el coach tiene que estar muy consciente de que un proceso de duelo tiene, por eso se llama un proceso, no es un suceso. Es un proceso que implica tiempo y que implica un trabajo. Y que al inicio del proceso de duelo, los coaches, lo único que nos toca es acompañar, sobre todo en los duelos de muerte. En otros duelos ya podemos confrontar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imagínense un divorcio, una persona divorciada que está elaborando un proceso de duelo y que aparte no tiene trabajo y que tiene 2 hijos, yo no me la puedo pasar sobando nada más a esta persona, sino que necesito empujarla. De hecho, el lema del coaching tanatológico y vida es sobando y empujando. ¿Por qué? Porque sí entiendo que estás lastimado, que tu corazón está roto, pero que también tengo que empujarte
para que tú vayas caminando y encuentres un trabajo y puedas ir solucionando tu vida. Donde el coach no confronta es cuando una persona está en fase terminal. Ahí yo no voy a confrontar, como que ¿para qué? Lo único que me toca es acompañar al doliente, acompañar a la persona que está falleciendo. Y que no es trabajo del coach, ¿no? Es trabajo de un tanatólogo como tal, o de otro tipo de personas. A nosotros nos toca trabajar con las personas que están en proceso de duelo y que podemos en un momento dado también confrontar, hacer planes de acción, llevarlos a que modifique su observador por la pérdida. Muchas personas me preguntan cuál ha sido o cuál es la peor pérdida. Sí hay una escala, sí hay estudios, ¿no? Sabemos que Estados Unidos es el país de las estadísticas y sí se han hecho estadísticas. Sin embargo, esto es algo muy personal, depende del observador. Yo he tenido personas que han vivido duelos más difíciles por la muerte de su mascota que por la muerte de su pareja. Y no puedo decir que está bien o que está mal. Simplemente él lo está viviendo y lo está percibiendo desde esa perspectiva. Y hay que respetar y hay que validar la emocionalidad de nuestro coachee desde ahí. Desde ahí es muy importante respetarlo. Y bueno, estas son algunas de las frases importantes con respecto a duelos, nada más se las quise poner para que veamos la importancia, porque forma parte de lo que es el ser humano. Y esta frase es de Elizabeth Lucas. Elizabeth Lucas es la discípula, o fue la discípula favorita de Viktor Frankl, donde dejó gran parte de su legado. Perdón, y dice: pobre del que nunca ha llevado luto por nada, no puede perder nada porque no hay nada por lo que su corazón palpite. Es el más pobre de nosotros. Definitivamente, esto es cultural, ¿sí? Hay culturas donde, por ejemplo, el budismo nos dice que lo que nos ocasiona mayor sufrimiento es el apego. Sí, sin embargo, en nuestra cultura esto no es así, nos es muy difícil vivir sin apegos. Y yo desde mi punto de vista, yo digo, pues yo pago el precio. Y el precio es el dolor y el sufrimiento que esto que esto conlleva en el momento en que tú pierdes aquello o a esos seres que amas. Y pues ahí es como el precio a pagar. Dice: el duelo por una persona a la que hemos querido y perdido hace que de alguna modo o alguna manera perviva. Esto no lo dice Viktor Frankl, y yo en esta es la parte que coincido. Y no es que solamente estés apegado, sino es que lo amabas y la nada no existe. Si en esa parte del amor ya no está ese ser al cual tú amabas, pues tienes que llenarlo de algo, y en este momento dado pues es el dolor y el sufrimiento que esto produce para que tú puedas cicatrizar tu herida. Elizabeth Lucas. Mari, tengo un comentario de Rafael Calvet. Dice: yo no entiendo por qué se dice que en coaching no buscamos sanar, que esto es campo de la terapia, y sin embargo luego se habla de cicatrizar la herida. Para mí eso es sanar, y creo que cuando un coachee cierra el proceso de duelo y cicatriza, puede vivir el presente y afrontar el futuro de forma diferente. Quisiera saber cómo diferencia apego de vínculo. Ok, muy bien. Gracias, Adri. Bueno, esto es importante. Cuando yo digo cicatrizar, la cicatrización es un proceso natural. Sin embargo, en este proceso de cicatrización hay duelos que son patológicos o anormales. Hay personas que no permiten cicatrizar. Vuelvo a la analogía o a la metáfora de cuando es una herida física. Cuando uno tiene una herida física, hay personas a las que les encanta estar rascando la herida y no permiten que cicatricen, y la rascan y vuelve a sangrar, y vuelve a sangrar, y vuelve a sangrar, y entonces se hacen duelos, vamos a nombrarle patológicos, y no cicatrizan. Esta sería no permitir que la herida cicatrice. Y entonces quizá aquí ya se requiera de una ayuda terapéutica, ya no sea un trabajo del coach. Recordemos que nosotros no nos metemos en situaciones que ya no son anormales. Pensemos en nuestras abuelas, en nuestras bisabuelas, donde los duelos eran procesos normales y naturales y no necesitaban de ayuda de nadie. Si acaso necesitaban ayuda, iban al sacerdote, no iban con los curas, y los curas les ayudaban a elaborar este proceso. Ahora los curas también vienen con nosotros a que los preparemos para que tengan mayores herramientas tanatológicas para poder acompañar los procesos de duelo, ¿sí? Lo que tenemos es mayor información. Ahora, si el coach es terapeuta y puede meterse en estas situaciones, adelante, ¿no? Que lo haga, será bienvenido y será importante que lo pueda hacer.
pero si no eres terapeuta, pues no es recomendado. Entonces, déjenme ver la segunda parte porque ya se me olvidó. No sé si esto queda más claro. Y me dicen cuáles los vínculos. Ok. Los vínculos, por supuesto que esto es la parte normal y natural, y que cuando este vínculo, no podemos decir que se rompa, porque los vínculos nunca se rompen. Esto lo dice, por ejemplo, las configuraciones sistémicas, donde el vínculo siempre va a existir. Lo que no existe es la presencia de la persona, y eso es lo que nos duele a los seres humanos, la presencia. Por eso los budistas dicen que es el apego a la presencia del ser humano. Y el vínculo es ese vínculo de sangre, es ese vínculo afectivo que nunca se va a romper y que está también muy relacionado con lo que es la presencia. Ante la muerte, la persona lo que ya no tiene es la presencia del otro, y por eso dice que nos apegamos. No sé si entendí bien la pregunta, por favor, si no, Rafael, si algo no quedó claro, me haces favor de escribirlo, ya me metí al chat para poder ver y ver si aclaré. Si no aclaré, por favor escríbeme y con mucho gusto vuelvo a mencionarlo. ¿Te parece? Por lo pronto voy a ir. Adelante, Mari, gracias. Okay, gracias a ti. Bien, entonces, Elizabeth Lucas dice que la suerte vivida se aprecia mejor en el luto. ¿Por qué? Porque cuando estamos en luto suena como macabro, ¿no? Pero sí es verdad, cuando algo lo perdemos y volteamos, decimos, qué feliz era cuando tenía ese trabajo, cuando estaba casado, si es que lo llegas a decir, cuando vivía en tal país. Y entonces, por eso, la suerte vivida se aprecia mejor cuando tú estás en esta situación de pérdida, ¿no? Qué feliz era cuando compartíamos. Obviamente, cuando estás de luto. La idea es que esta cicatriz sea natural, que cierre. Ahora, ojo, la herida cicatriza, jamás desaparece, ¿eh? La herida nos queda, o sea, la cicatriz nos va a quedar toda la vida. Y de hecho, si nos vamos a la parte física, esa cicatriz es muy sensible y ahí va a estar, pero ya no duele como al inicio. Ya cicatrizó, ¿sí? Ya cicatrizó y puedes continuar precisamente y normalmente con tu vida, ¿ok? Entonces, vamos con la siguiente, ¿sí? Un periodo de duelo podría ser la metamorfosis tras la cual consigan liberarse de la fina cáscara de la angustia utilizando las aras del espíritu. De hecho, se compara un proceso de duelo por el proceso de metamorfosis que sufren las mariposas, que es un proceso muy doloroso. Sin embargo, si se sale airoso, te conviertes en una hermosa mariposa. Pero que hay un proceso difícil, doloroso, hay un periodo que es doloroso y que hay que vivir y que no nos queda otra opción. ¿Qué es vivir dignamente un proceso de duelo? Vivir dignamente un proceso de duelo es sin autocompadecerse, sin evadirlo, sin ser masoquista y sin victimizarse. El duelo existe, el duelo duele, pero tú lo puedes vivir como tú elijas vivirlo. Lo que sí tenemos en estos procesos es la decisión de qué es lo que quiero hacer y cómo quiero vivirlo. No puedo cambiar mis circunstancias. Para que quede con mayor claridad, antes de pasarme a esta siguiente diapositiva, quiero comentarles un pequeño cuento de un hombre que ante la adversidad levanta los ojos al cielo y dice, Señor, ¿qué tan libre soy que no soy capaz de cambiar mis circunstancias? Y nadie responde. El día pasa, los días pasan y la angustia y el dolor de este hombre van creciendo, en aumento. Vuelve a levantar los ojos al cielo y dice, Señor, ¿qué tan libre soy que no soy capaz de cambiar a mis ancestros? Y en eso sí se escucha la voz del Creador que le dice, el mayor regalo que le he dado al ser humano es la capacidad para responder ante sus ancestros y sus circunstancias. Y a esa capacidad se le llama libertad. Libertad de elegir la actitud que vas a enfrentar ante tus circunstancias y tus ancestros. Porque si hablamos de destino, podríamos decir que sería esa parte nada más. Todos tus abuelos, tatarabuelos y chosna que viene detrás de ti y que heredaste y que ahí está. Y otras son tus circunstancias.
que bueno, también existen otras teorías que dicen que hasta eso elegimos, pero bueno, no es el tema en este momento. Pero si hablamos de eso, esto sería lo que nos toca vivir y que lo único que tenemos es la manera de responderle a la vida. La muerte de uno mismo, hay una autora, Nancy O'Connor, que fue de las pioneras en trabajar estos temas, y ella me encanta es la definición que hace de pérdidas y hace como esta escala de pérdidas de las que pueden ser más significativas, poniendo ella en primer lugar que dice que es la muerte de uno mismo o un cambio radical en el cuerpo por enfermedad o mutilación. O sea, que si ustedes llegan a tener un cliente, un coachee, que cuando escuchamos la muerte de uno mismo, obviamente es una muerte anunciada, ¿no? Porque, bueno, cuando la muerte llega de repente, pues no tienes la oportunidad de vivirlo, de vivir un duelo anticipado. Pero si la tienes, es uno de los peores duelos que se puede vivir. O cuando alguien pierde una pierna, o un brazo, o tiene una cicatriz muy fuerte en el rostro, algo que pueda ser visto, que sea visible, el duelo es muy, muy fuerte. El Nancy dice que en segundo lugar está la separación de personas significativas en nuestra vida por muerte, divorcio o abandono. En tercer lugar, dice que son las que requieren ajustes a nuevas normas, como sería cambio de trabajo, como sería estar casado y ya no estarlo, como sería cambio de ciudad, etcétera. Y por último, dice que es la pérdida de objetos importantes. Importantes, obviamente, desde el observador de la persona. ¿A qué le está dando importancia? ¿Qué es lo que para ella es importante? A mí me gusta esta clasificación que hace Nancy O'Connor. Sin embargo, no coincido con ella en la parte del orden, porque hay personas que se llegan a suicidar por dinero, ¿no? Siendo que objetos importantes como podría ser el dinero está en cuarto lugar y en primer lugar está la muerte de uno mismo. Entonces, el proceso es muy personal. Recuerden que somos observadores diferentes y cada quien lo va a vivir de una manera diferente. Por eso les comentaba que he tenido personas que han pasado de manera más difícil la pérdida de su mascota que la pérdida de su pareja o de algún familiar que podríamos considerar que fuera importante. Entonces, no generalicen. Todos estos estudios que se han hecho nos ayudan a tener una idea. Sin embargo, no podemos decir que el duelo va a durar 6 meses, que el duelo va a durar 2 años. Es un proceso personal. Son varios factores los que influyen, ¿sí? Factores como la edad. No es lo mismo que yo pierda, por ejemplo, a mis padres cuando soy adulto y tengo mi vida resuelta, a que yo pierda a mis padres en la infancia, donde está considerado la pérdida de los padres en la infancia como un factor de riesgo para elaborar duelos no saludables a lo largo de la vida, ¿no? Es un factor de riesgo. No es lo mismo que un familiar muera de cáncer que muera de SIDA, que a pesar de que se ha tratado de quitar el estigma, aún sigue siendo estigmatizado, ¿no? Si alguien está enfermo de cáncer, va, le visita, le lleva cosas, etcétera, y el SIDA a algunas culturas todavía lo tenemos estigmatizado, aunque hay otras que ya no, pero hay otras que aún está estigmatizado. No es lo mismo que yo sea la persona que tome la decisión para divorciarme a que yo sea quien acate la decisión del divorcio. Los duelos se viven de una manera diferente, ¿sí? Sé que el tema es muy extenso, pero bueno, espero que esto que les esté compartiendo les vaya ayudando. Por eso hay que revisar desde el coaching toda esta perspectiva. Y aquí, bueno, lo que les mencionaba, la vida obliga al ser humano a renunciar a todas las personas y cosas amadas, ya que todo, absolutamente todo lo podemos perder. No hay algo que no podemos perder. Y hay un autor, Robert Neymeyer, que se ha dedicado mucho a esto, el estudio de los procesos de duelo, que nos dice, todo cambio, vean, esto es bien importante, todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. Cualquier cambio, aunque el cambio sea agradable, implica una pérdida, o positivo, o como lo cataloguemos como algo maravilloso. Pensemos en el nacimiento de un bebé. ¡Qué maravilla!, ¿no? Viene un hermoso bebé a la familia, a acompañarnos, etcétera. Pero no me digan que no perdemos. Por supuesto que perdemos. En primer lugar, el sueño. Jamás volvemos a dormir igual, ¿no?
pierdes, de hecho viene lo que se llama la depresión postparto. Entonces, todo cambio implica una pérdida. Hace un tiempo me llama una colega coach y me dice, Mari Carmen, por favor, ayúdame. Tengo a 2 ejecutivos amarrados y llorando a la puerta, ¿no? Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Sabemos que ahora la tendencia en el mundo empresarial, organizacional, es trabajar de casa, desde casa, ¿no? Es maravilloso, por ejemplo, estar en este momento desconectados personas de todo el mundo, ¿no? Estar platicando, estar conversando y que me estén escuchando personas de todo el mundo. Y esta es la tendencia. Vamos a trabajar de casa a través de un ordenador, a través de una computadora, vamos a estar trabajando desde casa. Pero esto podríamos considerarlo como qué maravilloso, pero esto trae gran cantidad de pérdidas. Perdemos imagen. Yo, al trabajar con estos ejecutivos, me di cuenta, estaban perdiendo imagen, estaban perdiendo libertad, porque ahora van a estar en casa, si la esposa no trabaja, conviviendo cotidianamente, y además, trabajar en casa implica un reaprendizaje, porque cuando estás en casa, a lo mejor tú lo asociabas con descanso, con hacer otro tipo de cosas, menos trabajo. Entonces, aunque las pérdidas o los cambios sean positivos o le demos la connotación de positivos, por supuesto que está llevando una pérdida, ¿no? Hay cirugías que los médicos hacen por costumbre, como una de ellas es a lo mejor a una mujer quitarle la matriz, porque si no vas a tener más hijos, ¿para qué la quieres? Sin embargo, nos olvidamos del significado que tiene una matriz, la pérdida de un seno, que es muy importante porque están relacionados con tu feminidad. Y la pérdida es muy importante. Entonces, si tú en un momento dado estás trabajando estás dando coaching, revisa qué es lo que hay detrás de esto y qué significado le está dando. No porque yo te esté comentando que algo es importante, tiene que serlo para el otro. Pero sí te estoy dando como ciertos tips que espero que nos ayuden como coaches para poder revisar qué es lo que está pasando con la persona. Y dentro de los cambios en la vida está la muerte, la enfermedad, el divorcio, pérdida de trabajo, cambios organizacionales, pérdidas económicas, cambio de residencia a otro país, robo, secuestro, entre muchos otros. Si ustedes observan, nosotros estamos totalmente expuestos a las pérdidas. Y las pérdidas pueden ser de 3 tipos. Y alguna nos puede parecer como incongruente, puede ser oportuna. ¿Cómo puede haber pérdidas oportunas? Por supuesto. Pensemos en un familiar al cual amamos profundamente, está enfermo y está sufriendo demasiado. Llega un momento en que puedes desear la muerte de ese ser querido. Puedes decir, lo mejor es que ya se vaya, que ya descanse. Aunque después llegues a sentir un poco de culpa por haberlo deseado, pero es oportuna el descanso. Un divorcio donde nos estamos matando, ¿no? Día a día, pues llega un momento en que es oportuno que nos separemos. Un trabajo donde la frustración, el no reconocimiento, el que te vayas puede ser oportuno. Pero la mayoría de las pérdidas suelen ser inoportunas e inadmisibles, ¿no? Llegan en el momento más inoportuno y aparte pueden ser inadmisibles. Por ejemplo, la muerte de un joven, la muerte de un niño es inadmisible a la lógica humana. Todas las pérdidas, pues es así como muy difícil de aceptar. Sin embargo, hay unas que para la lógica humana son incomprensibles, como la muerte de un joven, la muerte de un niño. ¿Cómo es posible, no? Si hay tantos viejos que en un momento dado podemos llegar a pensar que le tocaría a ellos irse primero. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Una de las características de la muerte es que la muerte es ucrónica. ¿Por qué ucrónica? Porque nunca va a ser el momento propicio. Es más, no solo del que se va. Aunque la muerte sea oportuna, nunca va a ser el momento propicio, ¿no? Porque lo pudo haber hecho ayer que no tenía nada que hacer, cómo nos esperó a Navidad, cómo nos esperó a la boda de fulanito, nunca va a ser el momento oportuno. Por eso la muerte es ucrónica. ¿Por qué? Porque nunca es el momento oportuno para que ocurra. Es más,
perdón, si nos invitan a un velorio, tampoco va a ser el momento oportuno. ¿Cómo hoy? Hoy tengo mucho trabajo, ayer hubiera sido mejor. Nunca va a ser el momento oportuno. Y algo importante es, al ser humano le duele lo que ama. Y en el momento en que pierde esa situación, el sujeto de su amor elabora un proceso doloroso. Mientras más te amo, más me duele perderte. El duelo duele. Si no doliera, no se llamaría duelo, se llamaría de otra manera. Pero como duele, se llama duelo. Hay una película que les recomiendo muchísimo, que de hecho es trabajo en mi certificación de coaching tanatológico, es obligatoria, bueno, es parte de las tareas. Siempre analizamos 2 películas porque algo importante es que ahora ya se está manejando mucho en películas el concientizarnos en este aspecto, en lo que son los duelos. Y esta película es con Anthony Hopkins. Sin embargo, como habla de dolor y sufrimiento, no fue muy famosa. La película se llama Tierra de Sombras. No es muy fácil encontrarla de manera comercial. Y es la vida de Carol Lewis. Carol Lewis es el autor de los cuentos de Narnia. Y hay una parte maravillosa donde cuando él conoce el amor, ¿no? Porque él dice que en su vida ha sido tocado fuertemente en 2 ocasiones por el amor y por la pérdida. Una con su madre, con la muerte de su madre, y donde decidió no elaborar el proceso de duelo. Pero en la segunda se enamora y esta persona de la que se enamora está enferma y va a fallecer o fallece. Y reconoce que esa es la segunda parte, pero en esa segunda ocasión en la que elabora este proceso de duelo, él decide vivirlo y lo vive de una manera diferente. Y cuando aún vive esta persona a la que ama, ella le dice, la felicidad de hoy está relacionada con el sufrimiento del mañana. Esto es muy fuerte, pero es muy real. Eso que hoy te hace feliz, esos hijos, esa pareja, ese trabajo, todo lo que hoy te hace feliz, puede ser la causa de un gran sufrimiento mañana, el día que lo pierdas. Por eso disfruta, vive, goza cada momento y cada instante. Y también a la inversa, el dolor y el sufrimiento que puedas estar viviendo el día de hoy está relacionado con la felicidad del pasado, con aquello que te hizo feliz. Yo he llegado a decir que es el precio de vivir, ¿no? Puede sonar fuerte y bueno, hay muchas frases, lo sé, que dicen que el amor no es sufrimiento. Claro que no, y no debería de serlo así, pero no me digan que cuando esa relación termina o cuando esa relación o cuando esos hijos se van o te hacen algo que te duele, o sea, que te lastima, por supuesto que duele. Entonces el amor sí duele. Cuando las cosas no cumplen tus expectativas, cuando las cosas no van como tú quisieras que fuera, cuando fallece o cuando pierdes a la persona, al sujeto amado, claro que duele. Y el duelo tiene una función, y la función es restituir y sanar esa herida, hacer que cicatrice. El no elaborar el duelo puede conducir a la persona a duelos no sanos o patológicos. De hecho, hay características, el tema es muy, muy amplio, y hay características de duelos no saludables. Nada más les voy a mencionar algunas porque, bueno, el tiempo nos apremia. Una de ellas es, por ejemplo, una persona que queda viuda y que aún continúe a los 2 años de un proceso, 2, 3 años, con el anillo de casada en el mismo dedo, indicando, porque es un símbolo, ¿no? Y el símbolo es estoy casada, estoy comprometida, en el mismo dedo. Eso puede llegar a ser un síntoma de que algo no está bien y hay que revisarlo, ¿eh? También, como vuelvo a reiterar, aquí son ciertos tips, ciertas recomendaciones, no quiere decir que así sea. Siempre hay que indagar con el coaching, con el cliente, qué es lo que está pasando y ocurriendo detrás de él. Nunca dar por supuesto que así es. Pero un tip puede ser ese, que aún no deje ir, que no haya soltado, que no deje ir a la persona y aún se sienta comprometida. Esto no quiere decir que le voy a decir, quítatelo, tíralo, déjalo, no, pero sí le puedo decir que se lo quite y lo cuelgue, por ejemplo, que se lo cambie de dedo,
que no indique lo que comúnmente en nuestra cultura puede ser un mensaje, puede ser un símbolo, ¿sí? Nada más. Otra es que la persona entre en proceso de depresión. Miren, en un proceso de duelo no es recomendable el uso de fármacos, porque el duelo es algo normal, es lo que les mencionaba al inicio. Nuestras abuelas, bisabuelas, los vivieron y salieron avante. Lo que hizo la tanatología fue recabar esa información de la sabiduría ancestral. ¿Cuánto tiempo nuestras abuelas duraban de luto? 1 año, 2 años, pero había abuelas que se quedaban toda la vida de negro, toda la vida, se quedaban atrapadas en ese proceso. Pero lo normal era 1 año o 2 años, que era cuando iba sanando la herida. Y es lo que se ha hecho en la actualidad para poder, en un momento dado, estudiar lo que son los procesos de duelo. Pero no descubrimos ningún hilo negro, simplemente nos pusimos a revisar lo que la cultura y la historia nos ha mostrado y la experiencia de otros seres humanos. Y los duelos pueden ser anticipados o anticipatorios, que son cuando tienes el conocimiento de que la pérdida va a ocurrir. Una muerte anunciada, el que te van a despedir de un trabajo que ya sabes y que te dan la oportunidad. Por ejemplo, yo participé en el cierre de una planta muy importante en Guatemala, en Kellogg's, donde se cerraba la planta de Guatemala y todo se venía a México. Y era un duelo anticipado de todo el personal y lo trabajamos, ¿sí? Lo trabajamos con la empresa, con el personal. Y otro es el que se inicia en el momento de la pérdida. Y en ambos casos los duelos pueden ser normales, ¿sí? O anormales, ya no les podemos llamar patológicos porque ya no están estipulados en el DSM-4 ni en el DSM-5, ¿no? Y el anormal, por así denominarlo, se caracteriza por la intensidad y por la duración. O sea, no es lo mismo que a lo mejor una persona a los 3 años sigas llorando con la misma intensidad que el primer día de la pérdida. Esto indica que algo no está bien, que algo no está de manera adecuada. Y sí quiero mencionar a la doctora Elizabeth Kubler-Ross porque fue la pionera en estudiar todo esto, ¿no? Y ella menciona que son 5 etapas. Sin embargo, yo ya en mis libros sí la toco, pero ya no le doy, también menciono que los estudios han avanzado. Antes se consideraba que una persona que no pasaba por estas etapas se decía que estaba en un duelo anormal, siendo que esto no es real. Podemos decir también que ahora existe la resiliencia, o sea, siempre ha existido, pero los estudios profundos en la resiliencia, y hay seres humanos que son resilientes y no pasan por estas etapas. No se mencionan, no te saltas alguna, lo vives desde otra perspectiva muy diferente. Que sin embargo, les digo, las menciono por la importancia que tiene la doctora Elizabeth Kubler-Ross por haber estudiado. Y ella nos dice que primero hay una etapa de negación, donde negas lo que ha sucedido, hay una etapa de enojo, de una gran rabia, negociación, una depresión, ojo, reactiva, no patológica. Sin embargo, si yo no atiendo la depresión reactiva, puede desencadenar una depresión patológica. ¿Qué es esto? Los síntomas son iguales: no dormir, o no comer, o comer, o dormir en exceso, no quererte levantar, no quererte duchar, no querer hacer nada en tu vida. Esto es normal en un proceso de duelo, pero de manera alternada. Hay días buenos, hay días regulares y hay días muy malos. Una depresión patológica lo que indica es continuidad. En estos días no quieres ni bañarte, ni ducharte, etcétera, etcétera. Y aquí, obviamente, con la pregunta que me hacían, es donde intervienen otro tipo de especialistas. En este caso sería un psiquiatra donde ayude a trabajar la depresión. Esto ya no es un proceso natural que nosotros como coaches podamos atender, sino que ya se requiere de otro tipo de ayuda. Este proceso ya lo elaboré yo, en mi experiencia he detectado que hay otras etapas que se viven. También no podemos perder de vista que la doctora Kubler-Ross hizo sus estudios con moribundos y nosotros en ese deseo de conocer y saber más, lo extendimos a todos los tipos de pérdidas, pero esto no es así. Hay duda, negación, la mayoría de los autores coincidimos en esto. También se puede presentar un retroceso, un llanto insólito, desesperación, ciertos arrebatos que pareces una niña de 5 años, ¿no? Enojo desmedido, llanto desmedido, etcétera. El enojo, también hay culpa, ¿no? Y este es muy común.
Hay personas que de repente me dicen, tengo una amiga que me dijo, yo hice todo lo que estaba en mis manos, pero se murió en el momento justo en que yo no estaba. Y la persona se empieza a sentir culpable por eso. Entonces, obviamente hay de culpas a culpas, ¿verdad? Esta culpa, bueno, pues si tú hiciste todo lo rápidamente puede trabajarse, pero hay otras culpas que verdaderamente están tatuadas y que es parte también del proceso, ¿sí? Después viene la tristeza, una expansión y la aceptación y la paz. ¿Qué es lo que hacemos como coaches tanatológicos? Bueno, si ustedes observan, hay una línea del tiempo donde también la autoestima se puede ir bajando. Esto es lo que hacemos como coaches tanatológicos y de vida, hacer que tu autoestima no caiga y que el proceso de duelo, su duración no sea tan larga. Y esto sí lo podemos hacer con nuestro trabajo, ¿sí? Bien. Características de los duelos son inevitables. Aquí nada de que te pago y tú lo vives por mí. No. Son inevitables, hay que vivirlos, no puedo evadirlos. Tengo que, no me agrada. Implican dolor y sufrimiento, pero también nos brindan la oportunidad de crecer. De hecho, hay varios autores que nos dicen que la manera en que el ser humano aprende, o la mejor manera en que el ser humano aprende es a través del dolor y sufrimiento, si lo resignificamos, ojo, porque también tenemos la opción de quedarnos atrapados. Y de ahí vamos viendo personas que toda su vida se quedan atrapadas en la elaboración del proceso de duelo. Entonces, si lo resignificamos, nos brindan la oportunidad de crecer. Preguntas comunes ante los duelos. ¿El duelo es una enfermedad? Esta ya se la respondí, les dije que no. Sin embargo, sí puede desencadenar enfermedades. ¿Por qué? Porque es tanta la emocionalidad que trabajamos que las defensas, al ser una unidad biopsicosocial, los seres humanos, las defensas se bajan y sí es una oportunidad para que los virus, etcétera, entren y nos produzca enfermedad. ¿Cómo reconocer que un duelo ha terminado? Cuando puedes hablar del proceso de duelo sin ese llanto, sin ese arrebato, ¿no? Sin esa fuerza e intensidad del proceso. ¿El duelo anticipado ayuda a elaborar el duelo posterior a la muerte? Sí, es como un camino andado. Sin embargo, esto no quiere decir que cuando la muerte ocurra no te va a doler. Claro que te duele, pero tú ya traes un camino andado que te va a permitir vivirlo desde otro observador. ¿Se puede vivir el duelo sin dolor y sufrimiento? No. Por lo menos en nuestra cultura, no. Si vamos a la India y encontramos otro tipo, o con los budistas, seguramente la respuesta va a ser diferente. En nuestra cultura y mi experiencia me indica que no. ¿Qué se debe decir al doliente ante la muerte de un ser querido? Nada. Es muy común que lo que hacemos es llegar y decir, lo siento mucho. No es lo más falso que podemos decirle a alguien. Si los que me están escuchando en este momento han tenido alguna pérdida y alguien llega y le dice, lo siento mucho, te acompaño en tu dolor, son, o peor, ya está descansando. Fue lo mejor que le pudo haber pasado. Esto es como una patada donde más nos duela a los seres humanos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Abrazar y decir, aquí estoy si necesitas algo. Si es alguien muy cercano, simplemente en silencio acompañar y escuchar. Regla número 1, escucha y acompaña. Regla 2, escucha y acompaña, escucha y acompaña. Esa es las recomendaciones ante la muerte. Si eres coach, escucha. Ahí sí tenemos que ser oreja si la muerte resiente. Más adelante podrás hacer muchas otras cosas que permitan confrontar o interpelar a tu cliente, a tu coachee. Factores que promueven una elaboración sana, darse permiso de elaborar el duelo, paciencia, la fe ayuda mucho. Compartir los sentimientos, realizar alguna actividad placentera, llorar, gritar, escribir, la espiritualidad es muy importante, sea la que sea, no necesariamente religión. Técnicas de relajación, cuidar mucho la salud, pedir ayuda profesional en caso de necesitarlo, mucho descanso y escuchar los mensajes del cuerpo. Es recomendable, ojo, para cualquier proceso de duelo es recomendable evitar la toma de decisiones importantes. Hay personas que mueren, pierden un hijo y ya quieren embarazarse. Hay personas que quedan viudas y quieren casarse inmediatamente. Es tal el desajuste emocional que existe ante un proceso de duelo que lo recomendable es esperarte y no tomar decisiones importantes. Esto es una recomendación importante para los coaches que trabajamos
con personas que están en un momento dado en un proceso de duelo. Factores que promueven, que no promueven, perdón, aquí me está faltando, que no promueven, ¿sí? Evadir sentimientos, aislarse de familiares y amigos, utilizar fármacos, no es recomendable, el abuso de alcohol o drogas, victimizarse, tomar decisiones importantes y ante la muerte o divorcio de la pareja, involucrarnos en relaciones amorosas que no nos van a llevar absolutamente a nada, ¿sí? Reitero, aquí falta que no promueven, ¿sí? Ante la muerte de un hijo, decidir tener otro, comparar nuestro duelo con el de otro, pero es que mi prima ya salió del duelo y yo no. Somos seres humanos diferentes y vivimos procesos diferentes. Sentir que estamos fallando a la persona muerta si llegamos a sonreír y presionarnos por los que nos dicen que ya pasaron 3 meses, ya es suficiente, ya tienes que terminar. Y les voy a mencionar algunas sensaciones y pensamientos que son naturales en procesos de duelo y que no es que la persona esté enferma, sobre todo en los primeros meses. La sensación de vacío en el estómago. Si alguien de los que me está escuchando ha tenido un duelo importante, es como esta sensación de vacío. Las personas nos dicen, me duele el alma. Y llega a doler el alma. Claro que duele el alma. Y te lo expresan de esta manera. Opresión en el pecho, opresión en garganta, falta de energía, falta de aire. Una sensación de despersonalización. Es como, esta no soy yo, como si me estuviera observando desde fuera. Una tensión y debilidad muscular, sequedad de boca, fatiga y palpitaciones. Esto es normal en proceso de duelo. Mari, tengo una pregunta de Silvana. Estamos ya casi sobre la hora. Silvana está en Argentina y su pregunta es, me gustaría escuchar qué tendríamos que tomar en cuenta como coaches si un cliente sufre una pérdida durante el proceso de coaching, dado que su energía, su libido está puesta en ese duelo. ¿Es posible continuar el proceso de coaching? Sí. Sí es posible continuar el proceso de duelo, proceso de coaching, pero atendiendo su duelo. Sobando, no sé si ustedes entiendan en otros países que sobar es como acariciando el corazón que está lastimado, que está roto, pero sí poniendo pequeñas actividades. Nunca confrontes. Al contrario, considero que es cuando más se necesita el coach, ¿no? Escucha mucho, acaricia el corazón, pero vele dando ciertas actividades para que poco a poco se pueda ir sanando. ¿Sí? Espero que te haya contestado. Si no, por favor, vuelve a escribirme. Y, bueno, nada más les menciono los sentimientos y ya para ir cerrando, Adri, ya me voy, sé que el tema es amplísimo, pero ya voy cerrando. Sentimientos, tristeza, soledad, apatía, indiferencia, impotencia, alivio e insensibilidad. Cogniciones, incredulidad, confusión, preocupación, masoquismo, sentido de presencia y alucinaciones. Esto con personas muertas, puedes llegar a sentir que lo acabas de ver pasar, que lo acabas de escuchar. Es normal, ¿eh? No es que la persona se esté volviendo loca. De hecho, ante un proceso de duelo, la sensación generalizada o el pensamiento generalizado es, me estoy volviendo loca. Y no es esto. En cuanto a las conductas, todo esto que le estoy mencionando es normal, ¿eh? Ojo, podemos decir es normal durante los 4 o 5 primeros meses. Si esto continúa, ya no es normal. Trastornos de sueño, trastornos alimenticios, conducta distraída, esto digo yo que me pasa, aunque no esté en duelo, pero de que no sabes dónde dejas el coche, dónde dejas cosas, aislamiento social, no quieres ver a nadie, soñar con el fallecido y desinterés por el sexo, hiperactividad frenética, llorar, visitar lugares o llevar consigo objetos que recuerden al fallecido. Y bueno, todo esto que les mencioné es normal. Yo nada más también quiero meterme en esta parte que es dentro del ámbito empresarial. Cuando hay una pérdida, si ustedes observan, el mayor problema está en el factor humano. Hay factores externos al mercado, pero la resistencia al cambio, si no trabajamos los duelos y las pérdidas que está viviendo las personas dentro de las organizaciones, los cambios nunca van a tener éxito. ¿Por qué? La productividad baja, ¿no?, ante los cambios. En las empresas no les gusta escuchar el nombre duelo. Ellos quieren transición, pero es exactamente lo mismo.
Y hay estudios que nos indican las tres, así como les mencioné, las etapas que menciona la doctora Kubler-Ross, dentro de las empresas también hay etapas. ¿Y por qué? Por el proceso de duelo. El final, la zona neutral y el nuevo inicio. Pero bueno, esto es todo otro tema. Yo quiero agradecerles y bueno, me quedan 2 minutos para alguna pregunta, Adri, si tú me haces... Y aquí tengo una pregunta de Pilar que dice, ¿qué diferencia marcas entre un tanatólogo y un coach? Si les puedes repetir esto, por favor. A ver, un coach, yo creo y doy por hecho que todos los que estamos aquí tenemos las competencias específicas para poder manejar sesiones de coaching. Lo que yo hice fue crear la certificación en coaching tanatológico y vida. ¿Qué es esto? Es sumar 2 disciplinas. Una es el coaching y otra disciplina que es la tanatología. La tanatología viene de thanatos, logos, que significa muerte, pero no es única y exclusivamente la muerte física, sino es la muerte de un evento, de un suceso, de lo que era y ya no es, ¿sí? Entonces, formo con las competencias de un coach, todos somos, o la gran mayoría de ICF, con esas 11 competencias formo a los coaches para poder trabajar los procesos de duelo de manera específica. La tanatología me da lo que acabamos de ver, lo que es un proceso de duelo, y lo adapto o lo manejamos a través de las competencias de coach. Ahora, un coach no necesariamente es un tanatólogo, como un tanatólogo no necesariamente es un coach. Lo que sí puede ser es ambas cosas. Los tanatólogos se enfocan mucho, por lo menos aquí en México, estaban muy vistos única y exclusivamente para muerte. Yo te puedo decir que un coach tanatológico no acompaña a un moribundo, ¿no? Lo puede hacer, pero nosotros trabajamos con lo que son preguntas poderosas, o sea, más que nada para ayudar a la persona a elaborar un proceso de duelo y que ese periodo de tiempo y de inconsciencia se vuelva más consciente y salga con ese duelo cicatrizado de una manera más rápida. Reitero, no sé si aclaré, si no, les dejo ahí está, mi Facebook es Mari Carmen Castro y ahí me pueden hacer las preguntas que quieran y con todo gusto yo les ayudo. No sé si hay otra, Adri, no quiero robarles. Y una última pregunta de Janet Roldán, dice, ¿cómo defines resiliencia? La resiliencia es un término, tengo un libro que escribí que se llama Resiliencia Tanatológica. La resiliencia es un término que está tomado de la ingeniería y significa que ante el impacto los objetos regresan a su estado natural. Pensemos en el hule espuma, en el resorte, esos son objetos resilientes. Y este término, este concepto, lo tomó la psicología también y lo tomó la ecología. La humanidad es resiliente y si no observen todo lo que no hemos vivido, las guerras que hemos vivido, todo lo que no hemos pasado, todos nacemos con una dosis de resiliencia. Sin embargo, esta dosis de resiliencia la tenemos que ir trabajando día a día. El día que quieran, Adri, me ofrezco a dar también el tema de resiliencia, que ayuda mucho con este tema. Y en la psicología no solo es que la persona regrese al estado natural antes del impacto vivido, antes de la adversidad vivida, sino que crezca, que salga fortalecido. Por eso se dice que la resiliencia es el arte de resurgir del fango. Pero con mucho gusto, si algún día me invitan, con todo gusto yo hablo de este tema y profundizo en lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Mari, y muchas gracias a todos por haber asistido a esta primera conferencia de acto en español. Como les dice Mari, toda su conferencia queda grabada, su presentación en un PDF, queda todo subido en la página de acto para que las personas que asistieron y quieren volver a ver su conferencia la puedan tener ahí. Le agradecemos mucho también a Mari la oferta de trabajar la resiliencia en otro momento y lo tomaremos en cuenta. Y simplemente para cerrar y agradecerles a todos su presencia, les reitero que ACTO, que es esta organización de asociación de escuelas de coaching que hay en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en América, en diferentes países, es un organismo que se creó justamente para, así como la ICF trabaja aliando a todos los coaches para elevar el nivel profesional de nuestro trabajo, lo que hace ACTO
es reunir a escuelas y a coaches que estén interesados en llevar el coaching a otro nivel. Entonces los invito a todos a participar, a meterse en la página de Acto, a inscribirse. Hemos encontrado, tanto Elena como yo, un grupo de personas súper comprometidas, súper profundas, profesionales, y lo mismo que nosotros estamos haciendo en español, ellos llevan muchos años haciéndolo en inglés. La diferencia es que ya en inglés las conferencias tienen un costo para los que no son socios. En este caso, y por último año, vamos a tener este ciclo de conferencias en español gratuitas. Así es que agradezco muchísimo a Mari el haber engalanado esta nueva ronda de conferencias con su participación. Muchas gracias, Mari, muchísimas gracias a todos. Los dejamos y la conferencia estará lista probablemente mañana o pasado, ya esté en la página de Acto para su consulta. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a todos por participar. Un beso y cualquier duda estoy para servirles. Gracias, Adri. Que tenga muy buen Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. día.